Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidas? Vamos a nuestra lección número 2, con nuestro tema: la tentación te somete a prueba. ¿Recuerdan? Estamos en nuestra serie cumpliendo los propósitos de Dios. Y nuestro tema: la tentación te somete a prueba. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria, reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Pedimos, Señor, tu guía, tu iluminación y tus propósitos cumplidos en esta palabra, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Iniciamos con una pregunta. ¿Es lo mismo tentación y prueba? La respuesta sería no. ¿Cuándo es tentación y cuándo es prueba? Esta respuesta se va a ir contestando en el desarrollo del sermón. Santiago 1:12. Y dice su palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué significa tentación? Del griego peirazo. Y dice la definición: da las dos acepciones de probar, escudriñar, examinar e incitar. Aquí vamos a tomar la definición de incitar hablando de tentación. Así es que tentación significa incitar. Pero ¿cómo es que somos incitados? Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no nos incita para el mal, ¿verdad que no? Hay conceptos erróneos respecto de cómo somos tentados. Dice Santiago que si somos tentados, no debemos de decir que fue Dios quien nos tentó, porque esa no es la naturaleza de Dios. Esa no es la naturaleza de Dios. Dios es bueno y Dios no es el autor del mal.
Dios no es el autor del mal. Y Dios no puede ser tentado por el mal. Pero también Él no tienta a nadie para el mal. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado, di conmigo, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. El hermano Pablo, nuestro tutor, decía: nuestro enemigo no es el diablo en sí mismo. Nuestro enemigo está en nuestros miembros, en nuestra carne mortal. Y ahí es donde la naturaleza pecaminosa se expresa. ¿Qué decía San Pablo ahí en Romanos? Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Ya te diste cuenta? En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cómo somos tentados por nuestra concupiscencia? ¿Y qué significa concupiscencia? Del griego epitsumía. Epitsumía. Y la definición dice: de específicamente por lo prohibido, codiciar, desear, deseo, pasión. Esa es la concupiscencia. Significa un deseo o pasión por lo prohibido. Un deseo o pasión por lo prohibido. Es el deseo de la carne o la naturaleza humana caída. Y hay muchos tipos de tentaciones, ¿verdad? Una persona en su trabajo puede ser tentado por el trabajo que desempeña a tomar dinero que no le pertenece. Fíjense, tentado. El deseo de la carne. Y no hay pretextos, ¿verdad? Porque a veces buscan muchos pretextos. Es que gano muy poco, es que no me alcanza, es que mi esposa me está presionando porque, o viceversa. Hay muchas tentaciones. Por ejemplo, hay tentación para hablar mal. Esa es una tentación. El que la persona esté siendo tentada constantemente para estar hablando lo que no conviene, para estar murmurando, para estar fijándose en los errores de los demás y estarlos comunicando. Es una tentación. ¿Sí? Hay personas que dicen: ¡ay, esa hermanita es
Cuidado con su lengua, ¿verdad? Hay muchos tipos de tentaciones. Cuando un hombre, ahora fíjate bien lo que te voy a decir. Estos ejemplos que voy a ir poniendo van a implicar al hombre, van a implicar a la mujer, van a implicar al matrimonio y van a implicar a los hijos. Y Dios nos los comunica, una, para que nos cuidemos como mujeres, ¿sí? Aunque va a implicar también al varón. Ahorita no está el varón presente, pero estamos nosotros presentes. Y nosotros podemos ser también ese instrumento para el mal, como mujeres. Bueno, cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Cómo se dan los adulterios y las fornicaciones? El ceder al adulterio o fornicar con un hombre o una mujer no fue de la noche a la mañana. Di conmigo, no fue de la noche a la mañana. ¿Cuál fue el proceso? Ahí estaba la carnada. Que luego lo vamos a explicar según Santiago. ¿Cómo hay principios que nos habla la palabra respecto de la tentación? La tentación es como una carnada. Cuando alguien pone una carnada de esos gusanitos, ¿han visto en la televisión? Aquellas caricaturas donde se ve que ponen un gusanito y ese gusanito sale todo coquetón con unos ojotes. Y luego pasa el pez alrededor y el gusanito. ¿Verdad? Porque quiere atraer. Esa es una carnada. Quiere atraer, porque lo que quiere es atrapar al pez. Así es que vamos a ir viendo principios que tienen que ver el ver, observar, escuchar. Todo eso lo vamos a poner cimiento en la palabra. Escuchar palabras seductoras. Ahora la fornicación se da en diferentes edades. Ahorita las jovencitas van a las farmacias y ya no se cuidan, les dicen, ¿me das condones, por favor? De 13 a 14 años. Y porque lo hacen para regalárselo al amante. Y porque no quieren salir embarazadas. Pero ¿cuántas salen embarazadas? Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. O sea, estar consciente. Yo ya nací de Dios, tú ya naciste de Dios.
Y cuando uno nace de Dios, se encuentra con una lucha de la carne y el espíritu. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Los deseos de la carne están en la tendencia de la naturaleza caída que está en nuestros miembros. Espiritualmente nacimos de Dios. Pero está esa lucha de la carne. Dice que se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Así es que la tentación viene por la concupiscencia o el deseo malsano de la carne. ¿Y cuántos saben que en nuestra carne no hay nada bueno? ¿Verdad? Ya nacimos de Dios, pero si escucháramos y si nos salimos de la presencia de Dios y de la cobertura de Dios, la carne se levanta. Todas las perversiones que nosotros estamos viendo que ahorita están ocurriendo en el mundo, tiene que ver con el deseo de la carne. O sea, la carne está tan pervertida que empieza a expresarse. Es que yo siento ese deseo, siento esa pasión por esa persona, ¿sí? Entre sexos. Y no entienden qué es lo que está pasando, solamente lo sienten y le dan rienda suelta a eso. Santiago 1:15. Entonces, ¿qué pasa con la concupiscencia? Entonces la concupiscencia o ese deseo malsano, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Dice, la concupiscencia después que ha concebido. Mira, esa concepción, para que haya una concepción, tuvo que haber una carnada. Ahí está la carnada, ahí está el gusanito que está tratando de atraer. Quizás esos peces dieron muchísimas vueltas, uno y otro día, porque escuchaban que otros peces les decían, no te acerques a esa carnada, porque te va a atrapar. Pero, es que se ve un gusanito insignificante. No me va a pasar nada. Es cuando se empieza a jugar con el pecado, con las pasiones de la carne. Habla de una concepción. Y quiero poner el ejemplo de una mujer embarazada. Una mujer embarazada concibe, pero no da luz inmediatamente. ¿Verdad que no? O sea, muchos conciben un adulterio cuando vieron, cuando escucharon. Desde ahí empezó. Ahí estaba esa carnada. Pero si se fijan, la persona no se dio inmediatamente. Tuvieron que pasar para la mujer cuando una vez concibió, tuvieron que pasar 9 meses para que naciera el bebé, para dar a luz. Hay pecados
que se conciben permitiendo, viendo, escuchando, tocando, y conciben, pero da a luz el pecado ya cuando la persona se dejó llevar por sus deseos y pasiones y cede. Entonces dice que el pecado da a luz a la muerte. ¿En sí mismo es pecado la tentación? En sí mismo la tentación no es pecado. Ceder a la tentación es que caes en el pecado. ¿Qué sucede cuando la concupiscencia ha concebido el pecado? ¿Cómo se concibe el pecado? Esta palabra concebir, según el diccionario, significa formar en la mente una idea. Concebir significa formar en la mente una idea u opinión o proyecto. Todo comienza con una idea. Todo comienza con una idea. Cuando la persona vio, deseó. ¿Recuerdan lo que pasó con el rey David? Él debería de haber ido a la guerra, pero se quedó ocioso. Y dicen que la ociosidad es la madre de muchos pecados. Estando él, dice la palabra, en el terrado, vio una mujer que se bañaba en el patio, desnuda. Él no cuidó sus ojos. Él no se dio la vuelta y se metió, sino que la vio. Y ahí estuvo. Ahora dile a tu compañera, ¿qué hace una mujer bañándose desnuda en el patio? Las dos partes. ¿Sí se me entienden? Pero todo comienza con una idea, con un pensamiento. Él empezó a desearla, a ver de qué manera la poseía, porque ya la concupiscencia de la carne había entrado por su vista. Así es que, ¿cómo se da a luz el pecado? Primero se comienza con una tentación. Por eso es tan importante que cuando una persona está siendo tentada, debe de tener alguien de peso espiritual y venir y decir, me está pasando esto. Ayúdame. Porque dijimos que la tentación en sí misma no es pecado, sino ceder a la tentación. Si un hombre o una mujer fueran casados y se protegieran con el esposo y le dijeran, estoy siendo tentada, ayúdame, protégeme. Pero fíjense cómo el enemigo atrapa con ideas y pensamientos, tanto al hombre como a la mujer. Los atrapa por la vanidad, por el narcisismo, porque se creen que van a ser conquistadores cuando van directo a la muerte.
Ujú. Así es que mira, muchos matrimonios se han deshecho porque el enemigo preparó su carnada. A través de esa herencia del pecado que está en nuestros miembros, y de pronto le sale al varón una mujer al encuentro. Dile a tu compañera, no soy yo. O sea, tenemos que cuidarnos. Es una mujer ligera, sin escrúpulos ni convicciones, que trata de seducirlo. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de la carne. Pero si el varón no discierne la carnada, lo va a atraer y atrapar. Vamos a ver qué dice Proverbios sobre la amonestación contra el adulterio, porque primeramente comienza con el consejo del padre y de la madre, y esto significa que es una exhortación para las jóvenes, porque si los padres están dando un consejo, por eso les dije, este tema va a involucrar a todos, hijos, esposos, esposas, matrimonios, mujeres solas que por alguna razón están solas. Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Fíjate, ¿cómo se protege? ¿Cómo se protegen los hijos? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y el padre tiene que ser muy sabio para instruir a sus hijos en esas edades, porque los hijos van creciendo, van entrando a la adolescencia, van entrando en otra etapa y el enemigo los quiere engañar. Piensan que son dioses, porque tienen a muchos muchachos lujuriosos diciéndoles qué bonitas son. Y ellas se las creen. Piensan que tienen dominio sobre sí mismos, sobre el mundo, cuando no es verdad, es una mentira. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Por eso todos estos temas con mucha inteligencia y sabiduría, a las que tienen hijas adolescentes, hijas jóvenes también, y aplicar los principios. No dejes la enseñanza de tu madre. A los jovencitos y a las jovencitas es esta exhortación. ¿Cómo vas a evitar ceder a la tentación? Yo en la tarde que voy a dar este mismo tema, en Maestros, tengo todo este auditorio. Guarda el mandamiento de tu padre cuando te aconseje, ¿verdad? Cuando los padres les dicen, nunca vayas a ningún lugar sin que tus papás sepan a dónde vas. No tomen ninguna bebida si tú no la estás mirando, que te la están sirviendo ahí. Ajá. Pues bebida, sabe. Proverbios 6:21. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Si tú ves que un joven empieza, y tú no me tienes que decir nada, y tú esto, no, espérame. Si tú estás en esta casa, yo te voy a decir cuál es el mandamiento de Dios. Y no, es que yo no soy cristiano. Aquí en esta casa, seas cristiano, ¿no? Hay sociedad, hay moralidad, y tú vas a obedecer lo que dicen tus papás.
Aquí vas a tener instrucción. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esto es con lo que te vas a enfrentar si cedes a la tentación. Dice, enlázalos a tu cuello, que formen parte de ti, sujétate a esos consejos. Y no pienses que tú eres más sabio que tus padres que ya vivieron muchas experiencias. Y te están dando el consejo de Dios para que te guarde y te vaya bien. Y aquí están los mandamientos, Efesios 6:1 y 2. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque eso es justo. Obedece el consejo que te dan. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Respétalos, no los ignores, no ignores su opinión. ¿Por qué razón? Para que te vaya bien. A los hijos que no les va bien son aquellos que han deshonrado a los papás, a los que no han escuchado el consejo. Y nos duele mucho, pero es lo que dice la palabra de Dios. El hijo que honra a su padre y a su madre le va bien y es de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos jóvenes están perdidos porque no obedecieron a los padres? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Proverbios 6:22 dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Qué bonito, ¿verdad? El mandamiento te guardará. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque los jóvenes ahorita tienen muchas tentaciones. Te guiarán. Sabrás qué hacer cuando venga la tentación, cuando escuches qué dicen tus amigas. Mira, no va a pasar nada. Y decirles, sí van a pasar, sí va a pasar. Padre, no te escandalices por la maldad está creciendo. Enséñale a defenderse a sí mismo. Es necesario que sepa que esté bien documentado, porque su carne o su tendencia humana lo puede arrastrar. ¿Qué herramientas da Dios para defendernos y evitar o ceder a la tentación? Proverbios 6:23. Y dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dios te da la lámpara, su palabra. Y la enseñanza es luz. O sea, les viene el entendimiento, su palabra revelada. Al jovencito, a la jovencita. Ahí está la palabra, necesitamos hablar la palabra, necesitamos lograr que los hijos escuchen, necesitamos lograr que los hijos tengan respeto. Hay que meterlos al temor de Dios con la palabra. El consejo de los padres librará a los hijos de ceder a la tentación y caer en fornicación. ¿Qué dice el consejo de la palabra? 1 Corintios 6:18. ¿Qué dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ajá. Y cuando se está instruyendo a los hijos, no somos dueños de nuestro propio cuerpo, aunque tú te sientas dueño. Dios te va a pedir cuentas. ¿A dónde vas? ¿Qué haces con el cuerpo? El Señor te dice, huye de la fornicación. Este es el consejo de la palabra, huye o córrele. Ay, es que mis amigas me dicen tonta, que por qué no lo hago, que por qué no quiero experimentar. Más vale decir aquí corrió que aquí quedó. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? 13, 14. ¿Quieres quedar embarazada cuando todavía no estás lista? ¿Han visto a los animalitos cuando les dicen todavía no es bueno que esta perrita se embarace porque no va a saber tratar a los perritos? Y una vez que una perrita se adelanta y se embaraza, la mayoría de los cachorros que tuvo no sobrevivieron porque aún ella misma los mató. Aquí observamos el ejemplo de José el soñador. Génesis 39, 9. Una mujer, la mujer de Potifar, el egipcio, estuvo tratando de seducir a José. Y José le contesta, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense, el fornicar es pecar contra Dios. Dios le dio gracia ante los ojos de Potifar y le confió toda su casa. Pero ¿qué hizo ella? Génesis 39, 10. Hablando ella a José cada día, fíjate, la tentación. ¿Qué hacía? ¿Cómo seducen? Con palabras. Hablaba cada día. Duerme conmigo. Me gustas, estás guapo. ¿Cuántas mujeres han destruido matrimonios? Muchos matrimonios se han destruido por mujeres que se dejaron engañar, la carnada. Y dice que hablando ella a José cada día y no escuchándola, ¿cómo se libra de la tentación? No escuchar lo que esas mujeres ligeras dicen. Y dice, no escuchándola, él para acostarse al lado de ella y para estar con ella. Verso 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Ella astutamente alejó a toda persona de su casa para seducirlo. Verso 12. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esa mujer lo asió de la ropa. Ya no eran solamente palabras. Ella preparó toda una situación. Ahí ponle tus notas. Debo de cuidarme a mí misma. Porque aquí no hay de que si es cristiana o no cristiana.
La carne es carne y podemos ser tentadas. Pero ¿qué hizo José? Él dejó su ropa en manos de ella y huyó. José es el modelo del hombre fiel y leal. Era un hombre fiel y leal a Dios. Y a la larga, aunque fue quebrantado, Dios lo bendijo. José fue tentado. Trataron de seducirlo. Pero él amaba y temía a Dios. Y respetaba a su amo. Mire, más que nunca en esos tiempos, y se ha dado ya, en matrimonios que se casaron aquí, pero que ese matrimonio se empezó a venir a pique porque fueron seducidos por mujeres. Y cuando el hombre es seducido, se vuelve como animal. Porque eso no es amor. Absolutamente. Y la mujer igual. ¿Qué pasa con el que fornica? Contra su propio cuerpo peca. Ahora, ¿qué significa fornicación? Del griego porneía. Y ya esta definición implica, fíjate lo que dice. Fornicación viene de prostitución, incluido adulterio e incesto. También idolatría, porque los que idolatran el cuerpo, ¿verdad? Cambiando a una mujer, pues que es joven, que no tiene hijos, y no vas a comparar el cuerpo de una joven a una persona que ya tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y tienen una idolatría para el cuerpo que ellos, eso le llaman amor, más bien es narcisismo. Fornicación es una manera de prostitución, pues la joven está pecando contra su cuerpo, uniéndose a alguien por las razones que sean, pero sin paga. Ahora, ¿cómo entró la fornicación? Se empezó a hacer una moda entre los jóvenes. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. Hay que experimentar, eso de ser virgen ya es anticuado. Ya no se toma en cuenta el amor en una pareja que los une, sino experimentar. Y ya cuando las personas están juntas, que no se casan, no tienen garantía ni del uno ni del otro, porque él sigue comportándose como un hombre soltero y ella sigue ahí sin tener derecho de nada, porque no hay legalidad. Entonces, ¿por qué dice prostitución? Porque si una joven experimenta con uno y luego experimenta con otro, o viceversa, el varoncito con la mujer con el hombre, y lo hacen con diferentes personas, eso es prostitución. Y dentro de la palabra fornicación es adulterio también, porque el unir su cuerpo con un hombre casado o mujer casada, están alterando un principio y están cometiendo pecado.
y es pecado delante de Dios, aunque las leyes actualmente ya no consideran que es ilegal tener más mujeres o concubinas, y también les dan derecho. Qué terrible. Es que no se va a mejorar, como decía mi esposo, esto no se va a mejorar. Esto se va a poner peor. Por eso nosotros que somos de Dios tenemos que ser inteligentes, sabias, espirituales, buscar a Dios. Si estás casada, satisface a tu varón. Él no tiene necesidad de andar viendo a otra mujer. Si tú eres una mujer que lo agradas, que te arreglas, que lo satisfaces. Cerrar toda la puerta al enemigo, ¿no es cierto? Pero también fornicación es permitir el incesto, donde en muchos países ya se está legalizando. Tanto ¿cómo le dicen? Los pederastas como la pedofilia. Los pederastas son los que tienen relaciones con niños y el pedófilo se casa con niños. Dicen que en algunos países ya hasta de 5 a 9 años. Y de diferentes sexos. Por eso el Señor nos habla de esto. Y ya lo están legalizando en muchos países, como en Holanda, China. Hablando de la tentación a fornicar o adulterar, ¿cuáles son los puntos que hay que observar para no caer o ceder a la tentación? Así es que cuando hablo de este tema, ustedes como mujeres es para alertarlas a cuidarse a sí mismas y reflexionar si nosotros no tenemos estos rasgos. Sí, porque en muchas congregaciones hay mujeres que están sentadas, sean casadas, sean solteras, y están deseando a los pastores. ¿Cierto? Tenemos que ser sabios e inteligentes. Ajá. Y están ahí soñando, ojalá se muriera la esposa del pastor. Aunque usted no lo crea. Ajá. La exhortación es no ser mujeres malas que destruyen hogares. Me da tristeza cómo hombres que se decían cristianos y aún ministros se dieron a la tentación de mujeres y mujeres bien vulgares. Hay algunos que dices, híjole, de veras, como dice la Biblia, qué tontos. O qué bueyes, porque fueron llevados como bueyes al matadero. Así dice Proverbios, que fueron llevados como bueyes al matadero. Esos son los simples, los que se dejan seducir. Pero es que así dice. Cuídate de los halagos de una mujer extraña. Dios habla al varón. Ajá. Hay mujeres que son muy efusivas. Ay, qué bonita corbata. Ay, se ve usted muy atractivo. Un hombre casado no necesita que otras mujeres lo estén adulando. Deja que su esposa lo adule. Yo le puse un límite hace mucho tiempo a una, me dice, ¿no está mal que le regale estas truzas a su esposo? Y yo le dije, por supuesto que está mal y vete con tus truzas.
no te pases. Pero pues no estaba bien de la cabeza. ¿Ves? Entonces le digo, eso solamente me pertenece a mí. Él es mío, mi amado, mi deseado. Ajá. Y la cosa es que muchos se la llegan a creer. Es bien triste saber, de veras, 2, 3 parejas que se casaron aquí, todavía tienen el descaro de decir, oye, pues es que la otra ya está embarazada, mira, tú y ella. No, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que por causa de fornicación y adulterio, ahí sí la persona se puede divorciar. Y más si aquella persona es una descarada y no está arrepentida. Proverbios 6:25 dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Se acuerdan la carnada? Las mujeres. Ajá. No mires a esas mujeres a los ojos, pues te darás cuenta de las intenciones verdaderas que tienen. Hay que cuidar tus ojos, los visibles y los invisibles, si así pudiéramos llamarle. No te dejes llevar por tus deseos carnales, no codicies su hermosura. Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es seducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. A causa de la mujer sin escrúpulos, la mujer ramera no la van a encontrar actualmente en un burdel o en una casa de citas, sino en tu trabajo, en la escuela, en la oficina y en la iglesia. A causa de esas mujeres el hombre es seducido. ¿Qué hacen ese tipo de mujeres? Caza la preciosa alma del varón. Y dice Proverbios 6:27, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? La carne es carne. Y el hombre casado debe de cuidar sus ojos, sus distancias y sus manos. Las mujeres que son casadas o solas tienen que cuidar su distancia con los varones casados, tienen que ser respetuosas. Sus manos, nada de que, hola pastor, ¿cómo está? Y ya lo embarró todo. Manotas. Un hombre casado no debe de andarle haciendo favores a ninguna mujer, como llevarla a su casa, como salir a comer con ella o tomar el cafecito. Es que es parte del trabajo. No. Es increíble cómo el hombre se convierte como un animal en su naturaleza caída y prefiere la pasión que el amor verdadero. Pero el amor, no la pasión, no es esa relación tan hermosa que surge en la relación entre un esposo y una esposa que es santo. Proverbios 6:28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Si el hombre abre la puerta, busca su ruina. Proverbios 17:19.
El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Si un esposo tiene demasiada confianza con alguien que acaba de conocer, la esposa tiene que ser muy sabia y decirle: guarda tu lugar y tus distancias. Tú no puedes tener esa confianza con alguien que acabas de conocer. ¿Cuáles son las consecuencias de ceder a la tentación? Proverbios 6:29. Así es que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. Le vienen consecuencias, no será librado. Proverbios 6:30 dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, ¿cuántas veces pagará? 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Cómo es el que comete adulterio? Falto de entendimiento. ¿Cambiar la esposa por una mujer ligera? ¿Ves a un hombre dejar a su esposa, a sus hijitos, y luego dices, ves con la mujer que se unió y la ves y la verdad no está nada bella? Y aparte tiene 7 hijos. ¿Qué es lo que le atrajo? En lugar de ser muy hombre y conquistar a su esposa en la cama, ¿o no es cierto? Sí. Y dice Proverbios 6:33, heridas y vergüenza hallará. ¿Por qué? Porque divide la familia. Los hijos son dañados emocionalmente, sin identidad. Los padres de ambos son dañados y todavía aparte quieren que convivan las dos familias. Y tú, bien afable: ay, querida, vamos a sentarnos a platicar. No, ¿cuál querida ni qué nada? A mí me respetas. Mis hijos son mis hijos y que te cueste. Si quieres verlos, solos a ellos. Eso querías, estas son las consecuencias. Ajá. Proverbios 6:34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. Recuerdo de una hermanita. Ella tenía una hija y se volvió a casar. Se casó con una persona nacida en el Evangelio, pero no sé si ya había nacido de nuevo o no, pero venía a la congregación, se casó con él. Y una mujer veía como cuando él agarraba el teléfono, le hablaba muy bonito a su esposa, cariñoso y todo, empezó a seducirlo. Y su hermana lo vio. Ella pidió consejo. Entonces, cuando él regresa a su casa, ya no pudo entrar, porque la casa tenía chapa, cambiada. Y él dijo, ábreme. No, aquí tú no entras. Tú violentaste el pacto. Tú prometiste ser fiel y no lo fuiste. Así es que en esta casa, tú no entras. Y así se la pasó. Y dando vueltas y vueltas y vueltas, y no permitió ella que se le acercara nada, hasta que él se humilló hasta el polvo. Habló con ella en otras circunstancias y le dijo, estoy arrepentido. Es que sí, me caí en tentación, así, pero perdóname, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario.
Y le dijo, ok, entonces tráeme a esa mujer, pónmela enfrente y dile que yo soy tu amada, que yo soy tu esposa. Y la trajo. Y le dijo, a ti no te quiero, quiero a ella es mi esposa, así es que no me molestes más. Pero ¿qué hacen algunas mujeres en lugar de ponerse firmes? Empiezan a llorar hasta el piso. No valgo nada, soy un gusano prieto y feo. ¿Quién me va a querer? No pelean la buena batalla de la fe. El hombre que se dice cristiano y que está simulando en el hogar, ay no, pues tú, si quieres aquí nos quedamos los dos, y tú en la recámara de arriba, tú en el piso de arriba y yo en el de abajo, y tú sigues tu vida y yo la mía, así, ¿cómo no? No es un tema fácil, ¿verdad? Santiago 1:16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las pasiones y tu carne te arruinarán, perderás todo el haber. Todo lo bueno viene de Dios. El enemigo usa tu carne para tentarte con el fin de destruirte. Dios usa la prueba para examinarte y saber si estarás firme en la palabra y no te irás por los sentimientos. Yo recuerdo en el principio de nuestro matrimonio, mi hermana la más grande, tenía un amigo que era muy bohemio. Y dicen que mi hermana y yo somos parecidas en las facciones de la cara. Entonces, él me encuentra y me mira y empieza a filosofar. Y empieza a decir, ¡qué belleza! ¡Qué hermosa! Y empieza a filosofar. Y me dice, déjame tomarte las manos para sentir tus vibras. Entonces yo le dije, tú a mí no me vas a tocar las manos para sentir mis vibras, porque yo soy una mujer casada y yo no necesito sentir las vibras de nadie más que las de mi esposo. Ajá. Así es que no estés cerrando. Y me dio la oportunidad y le empecé a predicar el evangelio. Le digo, ¿sabes una cosa? Dios te ama. Tú no puedes vivir de la manera como estás viviendo. Necesitas a Dios. Y empecé a compartirle y lo gané para el Señor. Pero yo me quedé firme, como, ay, déjame tocarte para... No. Tenemos que aprender a ser firmes, no alimentar la carne, no ceder a la tentación. Yo recuerdo que mi esposo me contó que cuando fue a una tienda, porque empezaron muchas ofertas, sobre todo en enero, él quería comprar algunas camisas y algunas corbatas. Y mientras que él estaba comprando, dice que a cierta distancia estaba una muchacha que volteaba y se le quedaba mirando de arriba abajo. Y entonces disimuladamente se le acercó y ella traía una pulsera y le dijo, ¿te dejo mi pulsera? Y él le dijo, ¿para qué me dejas tu pulsera? ¿Ya viste mi anillo? Yo soy casado, le pertenezco a esa mujer, así es que vete y no me molestes. Amén. Y la cuestión está que empiezan a jugar, cuando empiezan a jugar. Ajá. La tentación en sí mismo no es pecado, sino ceder a la tentación. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Si hemos nacido de Dios por la palabra de verdad, te vas a percibir y no vas a permitir ser seducido por la carne. Discierne qué es
tu carne. Pero se convierte en prueba cuando pasas el examen. Amén. Dios puso a prueba el conocimiento de la palabra y si la ibas a aplicar bien. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermoso, ¿no? Dichoso el hombre o la mujer que soporta la tentación, así como José el soñador. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Te animo a huir de la fornicación. A jóvenes, a jovencitas, a mujeres casadas, mujeres solas, solteras, a varones casados. Pasa la prueba venciendo la tentación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestras vidas. Y mi Señor, esta palabra nos adiestra, nos prepara, nos alerta, aún para cuidarnos de nosotras mismas. Oh sí, Señor, también las que somos casadas, cuidar el corazón de nuestro esposo, no irnos por los sentimientos, pero sí para decir la verdad que puede librarlo del mal. Con inteligencia, con sabiduría. Sí, mi Señor. Guárdanos del mal. Guárdanos del maligno y ayúdanos, Señor, a entender, a discernir. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, úsanos también para instruir a nuestros hijos, para que ellos sean librados del mal, que puedan entender qué dice Dios, por qué sí una cosa o por qué no. En el nombre de Jesús, mi Señor, guardamos esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.